Pues bienvenidos al primer episodio completo de este podcast que llamé Impaciente, Ujú. Rotom Fit, ¿vale? Ok, ok. Este espacio eh, es para dialogar un poco acerca de experiencias con pacientes y aparte, pues entender también a qué se dedican y aparte, pues sacarles un poquito de información de a lo que se dedican y Mm, enterarnos un poco más de quién son mis pacientes, ¿no? ok. Entonces yo creo que también la experiencia en cuanto a lo que hacen, a cómo se lesionan. Mm, Entonces yo creo que se pueden sentir muchas personas identificadas sí, con pues cierto tipo de lesiones, ¿no? claro. Entonces pues tenemos la invitada Catherine Guerrero, es Hola. psicóloga terapeuta Ujú. con diplomados en aporte de danza en movimiento, diplomado en terapia narrativa Ujú. y diplomado en feminismos y violencia de género en la atención terapéutica, ¿no? Así es. Entonces, pero cuéntanos un poquito más allá de quién es Catherine, ¿no? Más allá de lo académico Bueno, de o todo de un todo. poquito. Bueno, pues yo soy colombiana. Ujú. Vivo aquí en la Ciudad de México hace 9 años ya, Ok. aproximadamente. Llegué por la universidad, hice un intercambio. Bueno, aquí me quedé, me contrataron. Y digamos que algo que me caracteriza es que toda la vida me ha gustado la danza. Nunca la he hecho en términos profesionales, pero Ok. nunca he dejado de bailar. Y desde muy pequeña, que siempre he estado como en cursos de danza, he hecho varias cosas. em, Cuando decidí que quería estudiar psicología, como que a mí algo me dijo terapia y danza, ¿no? Como que hay algo Ok. que debe haber ahí. Sí. Y bueno, por cosas de la vida, terminé acá en México y México es uno de los países que más ha trabajado la danza terapéutica, ¿no? Ok. De hecho, aquí existía la licenciatura, ahorita ya creo que pasaron algunas cosas, pero bueno. Entonces, como que siempre ha sido mi foco la danza, el movimiento, y bueno, por otra parte mi carrera, la licenciatura, pues vengo de una familia que pues son abogados, como que no están tan cercanos, digamos, hacia la danza, pero digamos que Colombia se caracteriza por la fiesta y el baile, ¿no? Claro. Entonces, como que eso siempre ha estado ahí en mi familia también. Mi hermana es actriz, entonces como que un poco ahí el lado de las artes. ¿Qué más? Y pues nada, cuando llegué aquí, como que encontré estos diplomados como en danza terapéutica, me empecé a meter eso y pues también otra de mis líneas ha sido la violencia de género, la perspectiva de género, ese rollo. Entonces como empezar a unir todo, ¿no? Como la danza, Claro. el cuerpo, como que siempre también mis preguntas era como, ¿qué le pasa al cuerpo, ¿no? Cuando pasas diferentes pues situaciones emocionales, complicaciones, como que ahí me voy a adelantar un poquito, pero siento que todo pasa por el cuerpo. Sí, justo Entonces, te iba a ajá. preguntar como, ¿crees que haya una diferencia o Ujú, podemos separar la mente y el cuerpo o tomarlo como uno? ujú, O sea, o si tratamos la mente, estamos tratando el cuerpo, y si ujú. tratamos el cuerpo, ¿podemos tratar la mente? ¿Qué opinas? Es que esa ha sido una discusión de miles de años, ¿no? Sí. O sea, como la mente, el cuerpo, pues yo pienso que todo está integrado, ¿no? O sea, como la mente es cuerpo para mí. Claro, Sin embargo, como la occidentalización que hemos vivido nos divide, ¿no? Y como que siempre tratamos de poner la razón sobre el cuerpo y pensamos que las emociones o todo lo que tiene que ver con lo corporal va separado, ¿no? sí, Mi forma de verlo y entenderlo como desde la academia, pero también desde la experiencia, ¿no? Em, pues está todo integrado, ¿no? claro. Absolutamente todo integrado. Y entonces lo que pasa acá repercute acá y bueno, todo en una Sí. misma... Por Ajá. ejemplo, y entrando un poquito ya en tema de estrés, porque yo creo Ujú. que muchos utilizamos esta palabra estrés, 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 Sí, sí, pero sí. realmente pues ver que el estrés pueda causar también daños físicos, Ujú, creo que hay que entenderlo como hacia esa parte o si ujú, hay que abordarlo más psicológicamente o... ujú. Pues mira, yo alguna vez leí que
las enfermedades físicas, por ahí el 80% tenían que ver con algo emocional. Ok. Ahorita no sé, no sabría decirte si ese dato es 100% real, pero pues también hablar del estrés implica hablar de las condiciones de vida actuales en las que estamos y que también hay ciertas pues, situaciones emocionales que son más presentes ahora, Sí, como la ansiedad, la depresión, y eso tiene que ver con una condición pues, social, política, etcétera, en la que nos encontramos. Y de ahí de la mano el estrés, ¿no? O sea, como nuestras vidas de exceso de trabajo, sí, de estar muchísimo tiempo sentados, claro. sentadas, em, pues las dinámicas laborales súper agotadoras, el tráfico, las guerras, genocidios mundiales, o sea, como por supuesto que no somos ajenos a eso y Claro, entonces pues el estrés es una manifestación más como del estado externo sí, a nuestro cuerpo, ¿no? Es mi manera de verlo. sí. Por Ujú, ejemplo, digo, aquí en la clínica, pues me llegan muchos pacientes de dolor cervical mm, y dolor lumbar. ujú. Pero justo platicando un poquito con el paciente, no siendo psicólogo, Ajá, pero siento que a veces es más hacia el estado de estrés, de ansiedad, claro, que puede provocar este tipo de dolor, ¿no? sí. Entonces, por más que busque yo una razón física, Ujú, a veces no es, ¿no? claro. Entonces es difícil separar también como la mente eh, o que la mente decide ciertos dolores, Ujú, ciertas inflamaciones que a ujú, veces no explicas del ujú, lado clínico, ujú, físico, ujú, ¿no? ujú. Entonces, un poquito también preguntarte como esas experiencias que dices, oye, ¿sabes qué? Este paciente que me llegó tiene a lo mejor un dolor físico, Ujú, pero ya que tú lo empiezas a analizar, cómo es este ujú, tipo de pacientes, cómo sabes que viene ujú, más allá emocional y ujú. no tratarlo físicamente, ¿no? Claro. Siento que es una línea siempre difícil, ¿no? Que lo físico, lo emocional, lo mental. Em, a ver, justo ahorita venía leyendo un texto que decía como esta dificultad a veces de nombrar el dolor, ¿no? Ujú. El dolor que tenemos. Y si bien es cierto que puede ser multifactorial, tú lo has visto yo creo que más, ¿no? Las razones por las que nos podemos llegar a lesionar. Siento que en el ámbito emocional y psicológico como que se convierte en una cosa como una franja invisible porque decimos dónde se ve, dónde está este dolor, ¿no? Sí, Y a veces sí hay manifestaciones físicas, ¿no? La parte lumbar, el dolor de cuello, dolor en el pecho, por ejemplo, ¿no? Dolores de cabeza, o sea, sí hay una manifestación física, pero como dices, clínicamente, ¿dónde está a lo mejor la causa, ¿no? sí, Em, y siento que esa siempre es la línea difícil en el ámbito emocional, porque no podemos encontrar como a veces físicamente, ¿no? una Como, ah, es esto, ¿no? respuesta a Sin esto, ¿no? embargo, ahí eso me parece como lo complejo y lo bello de pensar que, pues, que es esa unión que existe en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo no diría que si es un dolor emocional no existe, claro que existe en el cuerpo, pero yo pensaría más como cómo sostenemos una visión más integral, ¿no? De la salud, del cuerpo. Incluso también los pacientes también que yo he tenido en el área clínica terapéutica, y no sé si tú también, como de tu lado, como que esto que hablabas ahorita de la mente y del cuerpo, pues también lo traemos como muy separado. Entonces, como que cuando yo intento preguntar como de una manera integral si hay una relación de ese dolor con algo que ha ocurrido, como que a veces es difícil, ¿no? Sí. Porque también nos vemos como entes separados, la mente y lo físico ocurre por aparte. Entonces, sí siento que es como una franja que te digo ahí difícil, pero por supuesto que existe. O sea, hay manifestaciones físicas que tienen que ver con cosas emocionales y viceversa, pero no porque una cosa sea la causa, sino porque hay un montón de factores. O sea, es Sí. multifactorial. Por Ujú, ejemplo, ya que estás también como en este tipo de entender también el movimiento de la ujú, psicología, de la mente, ujú, creo que es importante preguntarte un poquito si el ejercicio
puede sanar la emoción o Mm, el estrés, pero ujú, una vez comentábamos así en ujú, consultas ujú. que a veces hacer ejercicio también es responsabilidad para la mente. Ok, ok, Entonces, ajá. ¿cómo puedo yo sanar con el movimiento si le Ujú, estoy dando más responsabilidad? Porque tengo que hacerlo, porque esto me va a ayudar. Entonces, mm. ¿sí me entiendo? O Complejo. sea, creo que Mm. me gustaría saber mucho como tu opinión acerca de esto. Yo creo que todo tipo de movimiento es terapéutico. Ok. O sea, el movimiento en sí mismo es terapéutico, ¿no? Pienso, ahorita me llega como la imagen de algunas personas con discapacidad muy puntuales que trabajé, son personas en silla de ruedas o con cierta dificultad motriz, por así decirlo. Em, y creo que sobre esos cuerpos se ha pensado como ya no puedes moverte, ya no puedes bailar, por ejemplo, en el caso de lo Ujú. que yo hacía de danza. Y bueno, ahí como que yo contraigo mucho esa postura y bueno, tú como oficio sabrás más, ¿no? Pero yo siento que el movimiento siempre es vida y siempre es terapéutico. Mientras el cuerpo se pueda mover, siempre hay posibilidades, Sí, ¿no? De atenderlo. Ahora, el ejercicio, o sea, si pensamos como el ejercicio como solo gimnasio, yo creo que es importante. Por ejemplo, yo he aprendido contigo también, como ciertos ejercicios puntuales para fortalecer y demás. Pero creo que ahí va como la unión o la integración a la que me refería, que el ejercicio y el movimiento tiene que ir también con esa conciencia como emocional y de lo que se está moviendo, ¿no? No solamente la repetición y el hacer, ¿no? sí, Sino como que exista esa conexión del movimiento y del impacto que tiene en mi cuerpo o esa conciencia. sí. Digo, Ujú, a mí me gusta preguntarle mucho a mis pacientes, ujú. primero el tiempo, Claro, ¿no? Porque obviamente no le voy a dar 10 ejercicios si sé que pues no tiene tiempo para hacerlo. Entonces sí, busco lo más puntual porque ujú, pues sí es mucha responsabilidad aparte del sí, estrés que ya tiene, ¿no? Del sí. trabajo, de la familia, Se de lo que convierte en una sea. tarea más por Entonces cumplir. no me lo va a hacer. Claro, Entonces, totalmente. sí, igual buscando tus consejos fue Ujú, como pues tratar de hacer lo menos, ujú. pero que se disfrute y que sea lo más Y que efectivo sea para lo el más efectivo, paciente, ¿no? totalmente. Entonces Ujú. yo creo que eso hace la diferencia en solo dejar una rutina de ejercicio Sí, a buscar lo adaptativo del ejercicio hacia el paciente, totalmente. ¿no? Sí. Entonces yo creo que pues muchas personas piensan que ejercicio es responsabilidad, sino hay que buscar cómo disfrutarlo, ¿no? Eso me parece un punto muy importante porque hablando de la salud mental y salud emocional, esto que acabas de decir cuando hablas de la responsabilidad se convierte en una exigencia, ¿no? Y hablando Ujú. también de la sociedad y como de toda esta, pues no sé, como situación en la que nos encontramos, pues ahora el ser fit, el skincare, Ok, un montón de cosas eh, que de pronto vienen con un discurso de autocuidado, muchas veces se convierten en una exigencia más de que si no estás haciendo skincare, si no eres la persona fitness, si no, entonces ya otra vez, en vez de que el objetivo fuera cuidarse, sentir bienestar con eso, se convierte en una cosa más más, que tengo que hacer, que me tengo que exigir y que a sí, nivel emocional me genera mucha presión, me genera mucha ansiedad, me genera mucho estrés. Entonces ahí es, o sea, te digo, es la parte que me hace sentido de integrar. Y claro. esta es una pregunta que yo a veces hago mucho en consulta y es, ¿tú qué dirías? ¿Hacer ejercicio es saludable o no? Bueno, Pues la mayoría diría, pues sí, claro, el ejercicio es saludable. Pues depende, ¿no? sí, Depende, porque si yo me ejercito, pero me estoy sobreexigiendo y no estoy atendiendo, no sé, mi alimentación, cómo me siento cuando me ejercito, pues entonces ya no es algo tan saludable, ¿no? claro. Entonces, sí, justo, o sea, me parece que es una línea en que, por eso hablo más de movimiento, como que el movimiento es algo que es terapéutico. Específicamente creo que en la fisioterapia lo que tú haces pues es como más concreto a Sí. partes musculares y así, ¿no? Y por Ujú, ejemplo, bueno, ya cerrando este ujú, punto, creo que estuvo muy ujú. solucionado. Por ¿No? favor. Entonces creo que
podemos dejar claro estas ideas, pero ya hablando también de buscar esta salud emocional, Ajá. ¿qué es lo que los pacientes hacen mal o cometen el error a buscar este tipo de tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor dicen, pues voy a ir a terapia psicológica Ujú. porque esto me va a curar de no sentir estrés. Ya, ya, ya. Pues a ver, no sé si la palabra sea error. Ujú. Más bien creo que estamos en una lógica como del modelo médico muy fuerte en donde alguien me va a ir a reparar, Ok. me va a ir a resolver. Y creo que tiene que ver con el punto que dices de la responsabilidad. Ujú. Entonces, como que ya no es mi responsabilidad ver mi cuerpo, sino, oye, tú ven, repárame, Repárame, ¿no? ok. Y de nuevo hablo de esa integración, sino que, por ejemplo, también en terapia, como psicológica, perdón, pues sí vienen, me han llegado varias personas, así como, oye, mira, tengo esto, ya, tú dime qué tengo que hacer, no, pues realmente así no funciona. Sí, O sea, tal vez juntos, juntas, podemos construir un camino de lo que a ti te cuida más, pero yo no tengo esa respuesta en términos de lo que tú tienes, claro. porque primero me parece que es quitarle agencia a la persona. Y segundo, pues no es una máquina en que yo le digo, le falta aceite, listo, le echamos aceite y ya está, ¿no? Es mucho más complejo en términos Sí, emocionales. Entonces diría que tal vez sí pondría que cuando vamos a buscar apoyo de lo que sea, la cuestión no es pensar que alguien más me va a reparar, ok, sino cómo empiezo a tener pistas de lo que me ocurre, pero eso siempre implica tener un trabajo de autoconciencia y de mucha conexión con mi cuerpo. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Y entonces a ir como encontrando como los caminos, sí. pero justo no de que alguien ya me va a decir cuál es la pastilla mágica, Sí, y justo ¿no? me recuerdas mucho a muchos pacientes, Ujú, como de este lado físico, ujú. decir, pues voy a ir a terapia, se acuestan y es, hazme todo, Sí, claro, no, haz la chamba, cúrame. ¿no? Entonces, Sí. no, o sea, Ujú, sí, te pongo ciertas cosas para que alivie el dolor y todo, claro. pero lo importante es qué haces después de la Ujú, terapia, ¿no? ujú, ujú, O yo te doy la herramienta para ujú. que tú pues, Sí, soluciones ese problema. No es como que vengas y y ya. ya, una varita mágica, te Ujú. curo y adiós, Sí, ¿no? sí, sí. Que, te digo que eso está muy, o sea, por ejemplo, en la medicación me ha llegado constantes, bueno, me siento bien, dame algo. Y yo, bueno, primero que todo, yo no te puedo dar medicamento. Claro. Segundo, pues sí, y no estoy nada en contra de los medicamentos, como hay algo que pueda aliviar, como tú dices, pienso, no sé, el ultrasonido en ese momento desinflama un poco, pero es lo que haces con eso. Y Claro. eso es, y cómo te mueves, y ser consciente de, ¿no? Lo mismo pasa en la terapia, es como qué son los estresores, qué cosas afectan, cómo me relaciono con eso. Y entonces Entonces, entiendo como la claro. complejidad, no solo pañitos de agua que alivianan, ¿no? En Claro. el momento, claro. Sí. Y por ejemplo, ya en tu experiencia, em, ¿qué es lo que más funciona a tus pacientes como estos pequeños cambios que pueden hacer para mejorar su estado mental o su estado, sí, Emocional. psicológico? Pues es que depende Muy bien. muchísimo, Digo, sí, porque fue una pregunta muy, muy muy amplia. abierta, pero Ujú. digamos algunos tips que tú pudieras como súper Tips. así nada más. Pues a ver, yo diría que depende mucho de lo que cada quien está atravesando. La terapia psicológica es muy individual en ese sentido, como es sentarte a ver cada quien qué cosas son las que le afectan. Sí, Pero en términos generales podría decir que nuestro cuerpo siempre es un radar, la mayoría de las veces, de lo ok, que se siente bien y de lo que no. Esto ahí con sus complejidades y sus límites, pero podría decir que, por ejemplo, cuando a ti alguna vez leí un post que decía, el dolor de la rodilla o de algo, no, no es el aviso, es que ya pasó muchas cosas para que llegara a doler, ¿no? ujú, Entonces pensaría que así el cuerpo te anuncia qué cosas te hacen sentir mal. Y yo siempre eso lo pongo en terapia, como cuando me dicen, es que no sé, me siento confundido, me siento confundida, estaré bien o estaré mal. ¿Qué siente tu cuerpo?
siento que siempre es una guía. Sí, ¿Dónde lo sientes, no? Como este estrés, este enojo, tal vez, ¿dónde está, no? En el estómago, en el pecho, y que a veces son dolores otra vez de esta separación, claro. que si lo conjuntamos puede ser una guía de algo, como, oye, ¿sabes qué? Si siempre que voy a la escuela me doy cuenta que me empieza el malestar de estómago. Ok, ¿no? Entonces yo diría que el cuerpo es una guía y que podemos escuchar, o sea, como Claro. teniendo abierta esa guía, podemos tener pistas de situaciones que nos estresan, que nos generan malestar o incluso de cosas que ya no quiero. Entonces siento que ese siempre es un lugar en donde, o sea, el cuerpo instintivamente busca su bienestar, creo, Ok. ¿no? Digamos que voy a resumir. Sí. Por ejemplo, digo, es un tip muy interesante porque es, a veces estamos preocupados Ujú, por lo que me está pasando, ujú. pero no nos sentamos a escuchar el cuerpo, Sí. ¿no? Ujú, Entonces a lo mejor estoy súper estresada y de repente me duele el cuello y es ujú. como, veo al terapeuta por el cuello y veo a la psicóloga porque estoy muy estresado, Sí, ¿no? sí, 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 cada parte, Pero así. nunca es como, a ver, Edgar, a ver, Catherine, ¿no? ¿Qué me está pasando, no? Y Ujú, creo que ese también es como el inicio de decir, ok, voy a buscar una terapia psicológica, ujú, pero ya llevo este antecedente que sí, creo que también a ustedes les ayuda mucho ya a entender, porque si el paciente no sabe ujú, como qué siente, ujú. pues creo que por ahí podemos empezar para que cuando lleguen a Mm, consulta es como Mira buscar esto. soluciones más rápidas, Ujú. ¿no? Es todo un tema, ¿no? Como poder nombrar lo Claro, que sentimos. Yo sin duda creo que, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé contigo la fisioterapia, como que también dije, no sabía que esa parte de mi cuerpo existía, ¿no? Como había un malestar ahí y creo que también es importante a veces ponerle nombre a esas cosas, como que te da un mapa más sí, amplio y en la terapia es un poco igual, ¿no? Es un mapa que vamos construyendo en términos de, ok, no sabía que eso podía doler así o podía sentirse así, ¿no? Eh, Nombrar eso que sentimos depende de un montón de cosas, ¿no? Hay personas que por situaciones de vida están muy habituadas a no nombrar el dolor o esto que nos dicen mucho las mujeres, tenemos el umbral muy alto y que hay toda una relación con eso de las mujeres que tenemos que aguantar mucho más, dolor, por ejemplo, ¿no? claro, Y entonces sí pasa mucho en consulta, principalmente con mujeres, que te das cuenta que yo digo, ¿cómo ha sobrevivido esta sí, persona, no? Ante tantas cosas. Entonces sí, sí esto de nombrar, y por eso creo que el cuerpo, ¿no? Es esa conexión, porque a veces decimos, hasta que ya duele demasiado, pero pasaste por un montón de cosas antes. claro. Entonces sí siento que es ese mapa, pero también aprender a nombrar es empezar a estar consciente de lo Sí, que siento. justo te iba a Ujú, preguntar, digo, porque yo te vi por un dolor lumbar, ujú, justo. em, digo, no dándome Ujú. créditos, pero, No, pero por sí, ejemplo, sí, 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 sí. sí, sí valoran, o sea, sí importa mucho la valoración, ¿no? Ujú, O sea, no es ujú. nada más, llego, me duele la espalda, te pongo una Ya, listo. compresa, una Ujú, electrodos, haz tal ejercicio genérico y claro. adiós, ¿no? Ujú, Sino es una valoración clínica ujú, para que lo que yo te haga te funcione. ujú, Pero más allá de eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo sentiste este proceso? ¿No? O sea, ujú, ¿cuál fue tu experiencia en decir, ok, me dolía la espalda lumbar, pero hubo ujú. atrás algo psicológico, hubo atrás Claro, algo emocional, por no sé? supuesto. Digo, Voy a hablar desde ya, mi sí, claro, cuerpo, ya porque no lo porque, puedo generalizar el dolor, pero yo me doy cuenta que cuando tengo dolores lumbares tiene que ver con cosas que yo no puedo controlar, es decir, mucha ansiedad. Cuando me siento en situaciones que me sobrepasan, por ejemplo, y que yo siento que tengo que hacer mil cosas para que todo salga bien, ahí automático es mi espalda, ¿no? espalda, ok, Y ese dolor, por ejemplo, ya cuando llegué contigo, yo había tenido uno hace años atrás, eh,
Y me dijeron, ¿no? Como posiblemente puede ser algo emocional. En ese momento no era un fisio como tal, era más un osteópata. Y dije, a ver, pero emocional de qué, ¿no? O sea, que me tiré y me dolió, ¿no? Y ya después, hasta que eso me quedó sonando en la cabeza, con los años empecé a relacionar en qué momentos me dolía la espalda, cómo me sentía cuando me dolía la espalda, y empecé a tejer, ¿no? Sí. Y dije, oh, sí, tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, en periodos de mucho estrés, pero específicamente cuando siento que las cosas se salen de control. Digo yo también porque ya viendo puntos de vista diferentes, creo que sí es muy importante abarcar el dolor multifactorial. Sí. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que lo detona. Ujú. Entonces, ese botón rojo Ujú. es decirle al cerebro que cada vez que pase eso, Ujú. tiene que doler. Y Claro. creo que muchos no entendemos esa parte Ujú. y es como, tengo que quitarle el dolor porque, pero, oye, no es nada más una espalda. Es Ajá. una historia atrás de esa Y cómo se espalda, ¿no? relaciona con otras partes, ¿no? Tú Claro, mismo me decías, el cuerpo compensa. Entonces de pronto sientes que es la rodilla, pero viene, no sé, del tobillo, sí, ¿no? De la cadera. Y es ese ver como un todo, el cuerpo como un sistema, sí, justamente, ¿no? sí, no, qué cosas interesantes. Yo sí. Sí, y por ejemplo, ya una preguntita más. Sí, 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 claro. Bueno, más bien platicar un poquito acerca de un paciente. Ujú, Entonces, un caso clínico donde quizás una persona ujú, con dolor de cadera ujú, no pueda caminar, o sea, sienta dolor y no ujú, pueda ujú, caminar, ¿no? ujú, ujú. Buscándole eh, lesiones, buscándole cosas físicas, Ujú. pues no se encontró nada. Ok. Pero meses atrás perdió a su esposo. Mm. ¿Qué me dirías? El duelo. Mm. Tiene mucho que ver. A ver, yo, o sea, específicamente en el duelo, es un tema a mí que me apasiona mucho. Y para mí el duelo ha sido todo un laberinto porque el cuerpo manifiesta dolores de una forma muy impactante. Alguna vez con mi terapeuta hablábamos como esto del miembro fantasma, como que así se siente a veces el duelo, como esta parte que no está de Sí, tu cuerpo, pero sientes todo. Eso, ¿no? Es como, oye, una parte que no está ahí, sientes que dolor, sientes muchas cosas, ¿no? claro. Entonces, a ver, me puedo meter ahí en partes oscuras y no, de que No, cada parte del cuerpo puede significar o tener una conexión con la parte emocional, no claro, lo no, sé, no no. lo sé, pero definitivamente sí creo que es una manifestación de algo. O sea, el cuerpo manifiesta sentires, manifiesta dolores emocionales y a veces es el único canal para mostrarlo. Si estamos hablando de un contexto que no escucha la parte emocional, que me invalida, que no me permite, no sé, llorar, sentir, el cuerpo va a buscar una forma siempre de canalizar eso, ¿no? Y yo a veces digo en algunas consultas, es como una olla express, ¿no? Estamos ahí acumulando, acumulando y de pronto hay que buscar una válvula de escape. Claro. Y la válvula de escape, pues el canal es el cuerpo. Entonces, sí, ¿no? Como esto que está impresionante, ¿no? Como de no poder caminar. Hay dolores crónicos, por ejemplo, en el duelo podría hablar desde mí, tengo un dolor crónico en el pecho, ¿no? A veces se inflama más, a veces me duele menos, ¿no? Y es al tacto, pero física, o sea, no tengo nada, me han hecho electros, todo, ¿no? Todo. Pero es, y tampoco puedo decir que no existe, que no es real, por supuesto que existe y es real, Claro. pero es una manifestación del cuerpo. Entonces es muy impactante porque ante dolores tan intensos, pues el cuerpo se manifiesta, nombra Sí. cosas. Sí, justo, ¿crees, por ejemplo, digo ya, con toda esta información que nos das, ¿crees que, o sea, el no poder caminar sea no poder avanzar porque ya no tengo a esta persona, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, eh, pues no.
quitarse el dolor hasta Ujú. que pase el duelo y tenga Ujú. como esta aceptación de que pues tiene que continuar su vida, Ujú. tiene que... Híjole, no sé, habría que ver con esta persona, en esta persona específico, qué significado tiene. Puede ser una metáfora. Ujú, Hay algunas líneas de la psicología que mencionan que las partes de como sintomáticas son metáforas del problema. Entonces sí, puede ser una metáfora esto de no camino, no quiero. Incluso estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué tanto es una decisión? No quiero caminar. O sea, no quiero avanzar, no quiero ujú, que mi vida continúe sin esa persona. Y puede ser también una manifestación de eso, ¿no? claro, No, no sabría decirlo, pero por supuesto que sí. O sea, sí hay una relación muy profunda con el dolor, con lo que vivimos y lo que ocurre en el cuerpo. Creo que eso es lo valioso de lo individual, que es entrar a ver cómo los significados de esa persona, que por ejemplo en esta persona yo me preguntaría, era su esposo, pero ¿cómo era su relación? ¿Cuánto tiempo llevaban? claro. Todas esas cosas Sí, y cosas que yo ni de chiste se me claro. hubiera ocurrido. Sí, o sea, es como, pues ya, perdió a su esposo, no, pero, o sea, Ujú. hay algo más allá de solo ser su esposo, ¿no? También es como Exacto. toda, ya Ujú, cerrando un poco, ujú, ujú. Sí. ¿alguna conclusión que te ¿Alguna gustaría dar? conclusión? Vengan con Edgar, excelente fisio. La verdad es que también han habido cosas en mi cuerpo durante mucho tiempo que he intentado ahí como encontrar y creo que siempre es, o sea, primero como desde los ejercicios que tú mandas, desde lo que me dices, a mí me hace todo el sentido, que están muy acordes a las necesidades de las personas y yo creo que todo nuestro quehacer profesional tiene que centrarse en eso, ¿no? Sí, También la terapia psicológica, o sea, enfocado en las necesidades y en el contexto de la persona, eso me parece muy importante. Pues algo que diría así en general es como la salud y el cuerpo es todo lo que tenemos. Entonces hay que cuidarlo porque hacemos todo con el sí, cuerpo. Entonces, cuidarlo no es sobreexigirme, cuidarlo no es cuando ya se siente incómodo, sino lo que se siente bien, diría. Ujú. pues muchas gracias. Gracias a ti.